No veo a nadie. Ahí está. John, ¿estás listo? Sí, sí, cuando Ok, quieres. entonces vamos a empezar esta sesión de hoy, que es nuestro tercer seminario ya. Tenemos a Jean Bertrand de la Universidad de Zurich, que nos va a hablar hoy día de los Scaling Exponent for Step Reinforced Random Walks, pero lo va a hacer en español. No quise traducir. Bueno, muchas gracias, John. Pues muchas gracias, me da mucho gusto tener esta posibilidad de dar un seminario en español. Y agradezco a los organizadores y especialmente a Arnaud. Espero que todo va a funcionar bien. Entonces hablaré de los exponentes de escala para ciertas caminatas aleatorias con reforzamiento. Y este tema tiene lazos muy estrechos con este señor. Se llama Herbert Simon. Y pues tal vez no es tan conocido por los matemáticos, pero ha sido un científico muy destacado. Es bien conocido en ciencias cognitivas por sus trabajos sobre la teoría de la decisión. También era un economista muy famoso, recibió el Premio Nobel de Economía. Se dedicó también a Computer Science y es considerado como uno de los padres fundadores de la Artificial Intelligence y recibió el premio Alan Turing, que es el premio más prestigioso en Computer Science. Pero la razón por qué su foto está aquí en este seminario es que inicialmente estudió matemáticas en la universidad y durante su carrera escribió unos artículos en matemáticas. En particular, creo que ha sido la primera persona que desarrolló un modelo estocástico con conexión preferencial o digamos hoy con reforzamiento. Y es este modelo que ahora voy a presentar y tiene relaciones muy estrechas con mi plática. Pues el modelo de Simon es un modelo de reforzamiento lineal y lo podemos describir de esta manera. Vamos a considerar una sucesión x1, x2, son elementos, en el trabajo de Simon son palabras y cada elemento es distinto del otro. Y el algoritmo de Simon usa una sucesión binaria, epsilon 1, epsilon 2, etc. Es decir, una sucesión de bits con valores en 0 y 1. Y esta sucesión siempre empieza con el valor 1 para razones que voy a explicar en un rato. Y con esta sucesión se construye una sucesión reforzada. La voy a anotar con este símbolo sombrero, x1 sombrero, x2 sombrero, etc. Y el algoritmo sigue de esta manera. Vamos a interpretar los ceros de la sucesión binaria como una instrucción de repetición. Cuando vemos a un cero, entonces el elemento x sombrero n repite unos de los elementos precedentes que vamos a elegir de manera uniforme al azar. Y cuando la epsilon n vale 1, entonces x sombrero n es el elemento nuevo siguiente. Voy a dar un ejemplo para que esta construcción sea más clara. Entonces vamos a considerar la sucesión binaria 1,
0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, etc. Entonces, es decir que obviamente necesito empezar con una innovación y después voy a repetir, innovar, repetir, etc. Entonces, la sucesión reforzada se construye de la manera siguiente. Primero necesito empezar con una innovación, x1. Luego una repetición y pues no hay alternativa. La única posibilidad es repetir a x1. Entonces lo hago. Luego tenemos otra vez una innovación. El elemento siguiente es x2, entonces lo introduzco. Luego tenemos una repetición, un 0, es decir, una repetición. Y pues, por ejemplo, vamos a repetir el segundo elemento de la sucesión, es x1. Entonces escribo x1. Luego también tenemos otra repetición. Tal vez vamos a repetir el primero, que es x1. Luego otra vez una repetición. Esta vez voy a repetir el tercero, que en este caso es x2. Entonces repito x2. Luego viene una innovación. El elemento que tengo que introducir es x3. Ya he introducido x1 y x2. Entonces el nuevo elemento es x3. Luego otra vez una repetición. Digamos, esta vez es el quinto elemento. 1, 2, 3, 4, quinto. Otra vez va a ser x1, etc. Así se construye la sucesión reforzada. Y de manera más formal se define de esta manera. X sombrero índice n vale cuando epsilon n vale 0, es una repetición. Voy a elegir vale x sombrero con índice un, donde la un es una variable aleatoria con una ley uniforme sobre los indicios previos, 1 hasta n-1. Y cuando la epsilon n vale 1, es decir, que tenemos una innovación, pues voy a tomar x sigma 1, donde x sigma n, donde la sigma n es el número de innovación hasta el enésimo paso del algoritmo, donde la sigma n es el número de innovación que tengo hasta el enésimo paso. Okay. So, espero que esta formalización es clara. Y así se construye esta sucesión infinita. La llamaremos la sucesión reforzada. Y lo interesante es un proceso aleatorio. El algoritmo es aleatorio. Y la memoria de este proceso es infinita. En el sentido de que si considero a la sigma álgebra cola, que es definida por esta fórmula, voy a observar a mi sucesión después del tiempo n, y tomo n, n se vale infinito. Entonces eso es la sigma álgebra cola de mi sucesión. En esta cola he conservado suficientemente informaciones para recuperar a las primeras variables, x1, x2, etcétera, hasta xy, con tal vez no lo puedo hacer casi seguramente, pero al menos con una probabilidad estrictamente positiva, puedo recuperar a esos elementos. Entonces es realmente un proceso con memoria infinita. Y Simon se interesó a dos regímenes de innovación. Bueno, se acuerdan de que la sigma n es el número de innovación hasta el enésimo paso del algoritmo. Y vamos a decir que la innovación es lenta cuando la sigma n crece como una potencia n a la potencia ρ, donde el exponente ρ es estrictamente más chico que 1. Entonces, cuando se pasa el tiempo, de manera un poco informal, la innovación se hace más escasa.
Y por otra parte, también considero podemos decir, un régimen con innovación firme o regular, cuando la sigma de n, el número de innovación, converge, es equivalente a Q por n, donde la Q es un parámetro entre 0 y 1. Es decir, que esencialmente, si pensamos que la epsilon n son variables de Bernoulli independientes, bueno, si la ley es Bernoulli con parámetro Q, la sigma de n va a cumplir esta propiedad. Y la innovación es, digamos, firme. Bueno, son dos regímenes que parecen bastante distintos. Hubiera sido natural usar el parámetro ρ para el primero, el parámetro Q para el segundo, pero de hecho vamos a usar el mismo parámetro ρ para ambos casos. Es decir, que voy a considerar a esos dos regímenes como un solo. Y el cambio de parámetro que uso es dado por ρ igual a 1 entre 1 menos Q, cuando estamos en el régimen de innovación firme. Es decir, que para ρ más chico que 1, la innovación es débil, es lenta, y para la ρ más grande que 1, la innovación es firme. Eso parece bastante artificial, sin embargo, el resultado de Simon que voy a enseñarles nos muestra que pues, es una buena elección. Pues así es. Ahí está el resultado de Herbert Simon. Voy a fijar un número entero k más grande que 1 y me intereso en la proporción de los objetos, de los elementos que han sido utilizados exactamente k veces hasta el n-ésimo paso de mi algoritmo. Entonces, voy a contar, por ejemplo, si utilizamos el algoritmo de Simon para escribir un libro con un número muy grande de palabras, voy a contar cuántas palabras han aparecido exactamente 5 veces en el libro y lo divido por el número total de palabras que aparecen en el libro. Y cuando el libro, el tamaño del libro, el número de palabras crece hasta el infinito, esta proporción converge hasta esta cantidad, ρ por la b, aquí está la función beta, evaluada en k y ρ plus 1. Y este resultado no depende es lo mismo para el régimen con innovación lenta o el régimen con innovación firme. Es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es el parámetro. Y así se ve que esta parametrización de los dos regímenes con un único parámetro es una buena idea. Pues en realidad no es exactamente el resultado que Simon demostró. En particular, Simon solamente consideró el caso de variables de Bernoulli, hizo unos comentarios en el régimen con innovación lenta, pero más precisamente lo que estableció era la convergencia de las esperanzas de esas proporciones, no realmente la convergencia de las variables aleatorias hasta una constante. Pero sin embargo, el resultado, así como lo enseñó, es cierto. Y con técnicas más modernas se puede adaptar a los argumentos de Simon y demostrar este resultado.
Este artículo de Simon inició una controversia con Benoît Mandelbrot que era interesante. Los dos se iniciaron una disputa y hubo respuestas de comentarios de Mandelbrot y luego respuestas de Simon y postscriptum y comentarios sobre los postscriptum, etcétera, etcétera. Y toda esta disputa ha sido publicada en revistas matemáticas y entonces es interesante leer esas críticas que hizo Mandelbrot a Simon y las respuestas de Simon. Y bueno, eso duró como casi 5 años y creo que al final Mandelbrot no era convencido del resultado de Simon y Simon no quiso abandonar y de toda manera, otra vez, el teorema así es cierto. Ok, en nuestro caso, los elementos x1, x2 van a ser copias independientes de una variable aleatoria x. En el caso de Simon, como lo expliqué, son palabras, pero la interpretación en el modelo de las x no tiene ninguna importancia. Entonces, para nosotros vamos a considerar una variable aleatoria x y copias independientes x1, x2. Y en el tema de los procesos con reforzamiento, una pregunta interesante es de comparar el comportamiento asintótico del proceso inicial y del proceso después del reforzamiento. En nuestro caso, lo que queremos hacer es comparar el comportamiento asintótico de la caminata aleatoria usual, es decir, la suma de las sumas parciales de esas variables independientes con la misma ley, y la anoto por Sn, es decir, Sn es x1 más 1, etcétera, hasta más xn. Y considero también la versión reforzada. Ese sombrero de n es la suma de esas variables que obtengo con el algoritmo de reforzamiento de Simon. Y este tema ha sido, bueno, según lo que creo, ha sido estudiado primero por Chris Heide, aunque Chris Heide no conoció, no se refirió al trabajo de Simon. Chris Heide estudió un problema equivalente en términos de variables de Bernoulli. De manera más precisa, Heide consideró el caso cuando la sucesión binaria epsilon n es una sucesión de variables de Bernoulli independientes con un parámetro q. Es decir, que en este caso estamos en el régimen de innovación firme y con parámetro q, pero utilizaremos el parámetro ρ para analizarlo. Y la distribución de la variable x es la de una variable de Rademacher, es decir, que la x vale sea 1 o menos 1, probabilidad de x vale 1 es un medio y probabilidad de que x vale menos 1 es un medio también. Okay. Solo que observó Heide es que hay una transición de fase en el comportamiento asintótico de la caminata aleatoria reforzada con un parámetro crítico ρ igual a 2. De manera más precisa, si la ρ
es más grande que 2, es lo mismo que decir que aquí la Q es más grande que 1 medio. En este caso tenemos como un teorema central límite, en el sentido de que hay que renormalizar la caminata aleatoria reforzada por este factor 1 entre raíz cuadrada de n. En este caso, esta variable converge en distribución hasta una variable gaussiana centrada con una cierta varianza que anoto por S cuadrado. Y la S cuadrado depende de la Q o de la ρ. Y cuando la ρ es entre 1 y 2, es decir, que la Q aquí es más chico que 1 medio, lo que se observa es un comportamiento distinto. Ahora la normalización no es 1 entre raíz cuadrada de n, sino 1 entre n a la potencia 1 entre ρ. Y tenemos otra vez una convergencia, pero esta vez es una convergencia fuerte en el sentido de que este límite, bueno, no me acuerdo bien lo que Heidi demostró, pero al menos es una convergencia en probabilidad y de hecho la convergencia casi segura se cumple. Entonces vemos que hay dos comportamientos bastante distintos según que el parámetro de innovación ρ es más grande o más chico que 2. Esos resultados han sido descubiertos otra vez en la literatura en física. Tiene conexión con lo que los físicos llaman la Elephant Random Walk. Eso es una caminata aleatoria con memoria. La palabra elefante viene de que los elefantes tienen memoria. Y en física, el estudio de caminatas aleatorias con memoria es algo muy, muy importante. Y más recientemente, este resultado ha sido extendido en el caso, en el caso de Heidi, la variable X tiene una distribución de Rademacher, pero se cumple de manera más general cuando la X tiene un momento con orden, una varianza finita y también es centrada. El mismo tipo de comportamiento se nota con la misma transición de fase. En el caso cuando la variable X tiene un momento, la varianza es infinita, y otra vez en el caso cuando el proceso, la sucesión de binaria epsilon n es una sucesión de variables de Bernoulli independientes con el mismo parámetro. Sylvia Businger notó que existe una transición de fase similar cuando la X tiene una ley estable, simétrica, con parámetro alfa. La alfa, en este caso, es un número real entre 0 y 2. Y para ρ, el parámetro de innovación más grande que alfa, entonces tenemos otra vez como un teorema central límite, pero en este caso estable. Es decir, que hay que normalizar la caminata aleatoria reforzada por el factor 1, n a la potencia menos 1 entre alfa. Es exactamente la misma renormalización que se usa para el teorema central límite estable. Y el límite se cumple en distribución, en ley, y la ley del límite es una ley estable con índice alfa. Y cuando el parámetro de innovación es más chico que alfa y más grande que 1,
Entonces, otra vez tenemos la normalización de la caminata aleatoria con pasos reforzados por n a la potencia menos 1 entero. Y la convergencia es una convergencia fuerte, es decir, casi seguramente, hasta una cierta variable aleatoria B que no, bueno, se conoce muy poco sobre su distribución. Yo tal vez tenía que decir que en el caso que Heidi consideró, en el caso de X, una variable de Rademacher, esta variable aleatoria V, bueno, ha sido estudiada por Brigitte Chauvin en artículos sobre no sé cómo se dice en español, earn processes. Aunque, bueno, la conexión con este modelo tal vez no es tan directa. Pero es una variable aleatoria bastante complicada. Y no se conoce formas explícitas para, digamos, su densidad. Hop, ok. Y nos interesaremos hoy especialmente en el caso cuando la sucesión binaria epsilon L n es general. No voy a suponer que se trata de una sucesión de variables de Bernoulli independientes. Y bueno, como lo comenté, quisiera comparar el comportamiento de la caminata aleatoria ordinaria con la caminata aleatoria reenforzada. Y en esta dirección voy a suponer que se conoce el comportamiento asintótico de la S. De manera más precisa, voy a suponer que se cumple esta convergencia en distribución, es decir, que la caminata aleatoria tiene un exponente de escala alfa, en el sentido de que cuando renormalizo Sn por n a la potencia menos 1 entre alfa, bueno, esta variable aleatoria renormalizada converge en distribución hasta y, donde la y tiene una ley estable. Y la alfa es un número real entre 0 y 2. Y la pregunta principal que nos interesa es saber si un comportamiento asintótico similares ocurre para la caminata aleatoria reforzada. Es decir, si existe un exponente de escala alfa sombrero, y cuál es el valor de alfa sombrero en términos del parámetro alfa que tenemos acá y del parámetro rho para el reforzamiento en el algoritmo de Simon. Y un resumen de los resultados principales están acá en esta pantalla. Bueno, la respuesta es que sí, en estos casos la caminata aleatoria reforzada tiene un exponente de escala. La anoto por alfa sombrero. Y hay varias fórmulas para este exponente en términos del alfa y del rho. Y las fórmulas bueno, dependen de ciertos dominios que están sobre este dibujo. Entonces, en esta figura, el coeficiente rho de innovación está acá, es el primero axis, y el exponente de la variable estable alfa
entre 0 y 2 está acá. Entonces vemos que hay 4 fórmulas distintas y tal vez para entender bueno, luego voy a dar resultados, teoremas mucho más precisos para describir a los resultados, pero creo que esta figura todavía nos enseña bastante. Y algo que tal vez es aún más interesante es considerar una figura más sencilla cuando fijamos al alfa y consideramos el efecto de la innovación, cuando la innovación crece, o el parámetro de innovación crece de 0 hasta el infinito. ¿Okay? Entonces, primero vamos a fijar a una alfa, digamos, entre 1 y 2, y voy a estudiar esta curva. Está aquí, su alfa más grande que 1, más chico que 2. Y eso es la curva que se obtiene, donde la ρ es el parámetro de innovación. Cuando hay poca innovación, es decir, cuando el reforzamiento es muy intenso, el parámetro de escala de la caminata aleatoria reforzada, alfa sombrero, está en 1. Y hasta que la ρ llega a 1, es decir, toda esta parte es cuando la innovación es lenta, es débil. Y después de 1, el parámetro de escala crece, alfa sombrero, hasta llegar al valor alfa y luego se queda en alfa. Esta parte donde la alfa sombrero vale 1 se refiere al régimen balístico. Es decir, que se acuerdan de que bueno, podemos interpretar al exponente de escala como una tasa de crecimiento. Pero de manera más precisa, la tasa de crecimiento de una variable aleatoria en el dominio de atracción de una ley estable es 1 entre alfa. Entonces, aquí la tasa de crecimiento de la caminata aleatoria reforzada es 1, es decir que esencialmente la caminata aleatoria S sombrero crece con velocidad n. Y en esta parte, pues va a crecer con exponente más chico, porque tengo que la velocidad es n a la potencia 1 entre alfa sombrero. Entonces decrece la velocidad y luego llega a este nivel donde la alfa sombrero vale alfa. Y esta parte se refiere usualmente como la parte difusiva, en el sentido de que la caminata aleatoria reforzada crece a la misma velocidad, más o menos, a la misma velocidad que la caminata aleatoria inicial. ¿Okay? Lo que vemos es que la caminata aleatoria reforzada crece más rápidamente cuando el parámetro de innovación es más chico. Y eso lo podemos explicar de esta manera. ¿Se acuerdan de que la alfa es más grande que 1? La variable x, pertenece al dominio de atracción de una ley estable con índice alfa más grande que 1. Son dominios de atracción, no se necesita recentrar a las variables, es decir, que en este caso necesariamente la esperanza de x vale 0. Y de manera un poco informal, si estudiamos al comportamiento asintótico de una caminata aleatoria con pasos centrados,
hay un efecto de compensación entre los pasos positivos y los pasos negativos. De manera un poco informal, los pasos positivos y negativos se compensan y cuando vamos a reforzar los pasos, reforzar la caminata aleatoria, eso va a perturbar esta compensación. Esta compensación ocurre de manera más difícil, dado al hecho de que vamos a repetir ciertas variables aleatorias. Y entonces en esta parte, bueno, la perturbación es bastante chica porque principalmente vamos a innovar, pero cuando la rho decrece, es decir, que vamos a repetir más y más variables aleatorias, entonces hay esta compensación no se produce de la misma manera. Y eso explica de que de repente la caminata aleatoria reforzada va a crecer más rápidamente cuando la innovación es más chica, es decir, cuando la repetición, el reforzamiento es más importante. Eso es otra vez, la caminata crece más rápidamente en esta parte que en esta parte. Pero cuando ahora consideramos a una alfa más chico que una, la curva que tenemos es distinta. Empezamos en 1, luego vamos a seguir una hipérbola, así, hasta llegar al nivel alfa, y después la curva para alfa sombrero es constante y se queda en el nivel alfa. Entonces, el exponente de escala decrece cuando la innovación crece. Es decir, que la caminata reforzada crece más rápidamente cuando la innovación es más fuerte. ¿Okay? Es exactamente el contrario de lo que habíamos visto para la alfa más grande que 1. Y la explicación en este caso es que, bueno, la alfa es más chico que 1, es decir, que en particular la esperanza de X es infinita. Y en este caso, bueno, si olvidamos a esos algoritmos de reforzamiento, en este caso, cuando consideramos a una suma de variables independientes de la misma ley, pero con un momento infinito, en el dominio de atracción de una ley estable con índice más chico que 1, sabemos que la contribución mayor, digamos, del valor de S al tiempo n es dado por el paso lo más grande que hemos encontrado. Es decir, que hay una relación bastante estrecha entre Sn y el máximo de las variables x, y. Cuando reforzamos la sucesión, vamos a repetir muchas veces las mismas variables aleatorias. Y una consecuencia es que vamos a demorar la apariencia de esos pasos excepcionales que son muy grandes y que hacen que la caminata usual crece con el exponente 1 entre alfa. Entonces, el efecto del reforzamiento es exactamente el opuesto en el caso del caso alfa más grande. Ok, ahora voy a describir de manera más precisa los 4 teoremas que corresponden a las 4 partes del dibujo. Y empezamos con el comportamiento, digamos, balístico. Fijamos una
un parámetro de innovación ρ más chico que 1, es decir, que la innovación es débil, el reforzamiento es fuerte. Y tenemos una beta, bueno, uso una otra notación, pero porque se trata de algo un poco diferente, pero pueden imaginar que la beta es la alfa de antes. Tenemos una beta más grande que la ρ, es decir, que estamos arriba de la diagonal. Y vamos a suponer que el número de innovación hasta el enésimo paso, sigma de n, es como O grande de n a la potencia ρ. Entonces es algo más débil que las hipótesis que hice previamente. Voy a suponer también que la cola de la variable x por ambos lados es O grande de x a la potencia menos beta. ¿Okay? Y con esas dos condiciones se cumple que la caminata aleatoria reforzada crece con velocidad n. Es decir, que tenemos algo parecido a la ley de los grandes números, salvo que el límite b' es una variable aleatoria y no se conoce a su distribución, solamente sabemos que la ley es una variable que no es una constante, que no es cero, no es infinita, no es degenerada. Luego vamos a considerar la ρ más grande que 1, más chico que 2. Es decir, que estamos ahora en el régimen de innovación firme. Entonces, típicamente, el número de innovación, sigma de n, crece como Q por n. Entonces, hay que pensar que sigma de n es del mismo orden que Q de n, es decir, que esta cantidad converge hasta 0. Perdón, es un O chico de n. Y la condición que voy a suponer es un poquito más fuerte que decir que sigma de n entre n converge hasta la Q. Voy a suponer que esta serie es finita. ¿Okay? Típicamente, cuando sigma de n entre n converge hasta la Q con velocidad, digamos, O chico de 1 entre logaritmo cuadrado de n. Eso basta. Entonces, es una condición un poquito más fuerte que la convergencia sencilla de sigma n entre n hasta la Q. Y voy a hacer una hipótesis un poco similar a la previa. Voy a suponer que el momento de orden beta de x es finito para una cierta beta más grande que la ρ, y también que la x es centrada. Okay, o sea, la beta es más grande que la ρ y la ρ es más grande que 1, es decir, que el momento en particular, primer momento de x es finita, y suponemos que x es centrada. En este caso, pues tenemos otra vez algo parecido a una ley de los grandes números, es decir, con una convergencia fuerte. Pero en este caso, la normalización es distinta. La normalización es con este n a la potencia menos 1 entre ρ. Y otra vez, el límite es una cierta variable aleatoria que, podemos describirla, pero la distribución de esta variable no se conoce. Tercero, ahí está el comportamiento difusivo, en el sentido de que esta vez la caminata aleatoria reforzada crece a la misma velocidad que la caminata usual. Ok, otra vez empezamos con la misma hipótesis que en el previo teorema.
suponemos que sigma de n entre n converge hasta la q y un poquito más que esta serie converge. Y suponemos también que la X pertenece al dominio de atracción normal de una ley estable con índice alfa entre 0 y 2. Entonces es la definición. Y además, en el caso cuando la alfa es más grande que 1, vamos a suponer que la rho es más grande que el alfa. En este caso, pues, tenemos como un teorema central límite estable para la caminata aleatoria reforzada. Es decir, que es la misma normalización que cuando no hay este sombrero aquí. Y en el límite es una variable alfa estable. Y finalmente, en el caso cuando la alfa es más chico que 1 y rho entre alfa y 1, otra vez vamos a suponer que la X pertenece al dominio de atracción normal de una ley estable. Y por otra parte voy a suponer que el número de innovación, sigma de n, es regularly varying con exponente rho en este sentido. Típicamente, es decir, que digamos que sigma de n es comparable a n a la potencia rho. En este caso, tenemos otra vez un teorema límite débil. La convergencia es en distribución. Y la normalización es por este factor. Como lo he dicho, el exponente, la sigma n, es parecido a la n a la potencia rho, es decir, que la velocidad de crecimiento de la caminata aleatoria reforzada es como n a la potencia rho entre alfa. Entonces, esos son los 4 teoremas que quisiera enseñar y voy a dar unas ideas para las pruebas. Las pruebas no son muy complicadas, entonces quisiera, y son muy parecidas, no se asusten, no voy a dar pruebas de 4 teoremas, solamente las ideas principales. Y para empezar, lo que va a ser cómodo es considerar para cualquiera j al número de repetición de la variable xj. Anoto por nj de n, es el número de veces hasta el enésimo paso de mi algoritmo, donde se repite a la variable aleatoria xj. Y esencialmente necesitamos estudiar el comportamiento asintótico de esos números cuando la n se va al infinito. Y la dificultad es que hay que hacerlo de manera simultánea para cualquiera j más grande que 1. Ok, se acuerdan de que la sigma de n es el número de innovación. Y voy a anotar también por tau de j es digamos, el inverso de esta función sigma de n. Es decir, que tau de j es el primer tiempo cuando aparece la variable xj en el algoritmo de Simon. Y finalmente necesito introducir también una función. Bueno, parece un poco rara, pero puedo explicar cómo funciona. Bueno, es un producto. ¿Se acuerdan de que la epsilon j valen sea 0 o 1? Cuando epsilon j vale 0, el algoritmo produce una repetición. Cuando la epsilon j vale 1, es una innovación. En particular, cuando hay una innovación, este coeficiente acá vale 0. Es decir, que multiplico el pi n menos 1 por 1, entonces la pi no cambia. Y de una cierta manera, la pi de n es una medida de los, bueno, cómo se repiten los elementos en
algoritmo de Simon. Y bueno, es una función que podemos considerar a su comportamiento asintótico. Es bastante fácil, basta cambiar el producto por una suma tomando logaritmo y se puede checar que pi de n es del orden n a la potencia 1 entre rho en el régimen de innovación firme, y al contrario, pi de n es del orden n en el régimen de innovación lenta. Ok, y ahí está el lema, la llave del estudio. Existe una martingala interesante que es asociada a este algoritmo de Simon. Okay. So, ¿se acuerdan de que la nj de n es el número de veces que el algoritmo repito a la variable xj hasta el enésimo paso? Y voy a considerar esta cantidad dividida por pi de n, la pi está la función previa, y considero este proceso no para cualquier n, pero para n más grande que el primer tiempo cuando apareció a la variable xj. Entonces, cuando apareció la variable xj, esta cantidad acá vale 1. Antes el valor era 0. Y este proceso que empieza en este tiempo es una martingala square integrable martingale. Entonces tiene un valor límite que anoto por gamma j, y podemos calcular a la esperanza de gamma j. La esperanza de gamma j es obvia porque es el valor cuando aparece este elemento xj. So la esperanza es 1 entre pi de tau de j, pero también podemos estimar a la varianza. Y el momento de orden 2 es esencialmente el momento de orden 1 al cuadrado. Entonces, eso es un lema técnico. No es muy difícil, pero con este podemos explicar muchos resultados. Ok, so, voy a enseñarles ahora cómo se obtienen los teoremas límites fuertes, es decir, cuando trabajamos arriba de la diagonal con alfa más grande que rho. Y la idea es muy sencilla. Entonces, consideramos a la caminata aleatoria reforzada ese sombrero. Esa es la definición, es acá. Y la puedo escribir como la suma de las variables x y iota con un peso, es el número de veces que he repetido la variable x rota en el algoritmo hasta el enésimo paso. Entonces, esta igualdad es bastante obvia. Y luego, pues, voy a dividir por la pi de n. Entonces, tenemos esta expresión. Y acá está precisamente la martingala que hemos visto en la página previa. ¿Okay? Entonces, sabemos que esta cantidad acá converge cuando la n se va al infinito hasta la gamma j. Y lo único que tenemos que hacer es, demostrar, verificar que tenemos un control bastante bueno de los momentos para que se intercambia el límite y la suma acá. Pero el resultado final realmente no es una sorpresa. Cuando tomamos el límite, cuando n se va al infinito, el límite es esta suma, donde reemplacé este ratio por el límite de las martingalas. Entonces parece bastante sencillo. Sin embargo, quisiera añadir que hay que ser un poco cuidadoso
cuando uno define a esta suma, en particular esta suma, bueno, si se acuerdan de que las variables x a veces son centradas y si pongo valores absolutas dentro de la suma, puede ser que esta serie en realidad diverge. Entonces, la definición de esta suma puede ser un poco problemática en ciertos casos, pero la idea central es esta. Para los teoremas débiles, es un poco más complicado. Se necesita considerar primero al exponente característico de la variable x, que defino de esta manera. Voy a considerar la transformada de Fourier de x, y en particular para la teta igual a 0, esta cantidad vale 1, y sabemos que es continua en la variable teta. Entonces podemos definir un logaritmo complejo de manera continua, por lo menos cuando la teta es chica. Y eso lo llamó el exponente característico de la variable x. Y, ok, tal vez creo que el tiempo, ya me falta poco tiempo para acabar. Entonces no voy a dar muchos detalles de los cálculos. Lo que se puede hacer es luego calcular a la función característica de la caminata aleatoria reforzada cuando condicionó por algo, no es algo en español, es algo de algoritmo. Es decir, que conozco el algoritmo de Simon, pero no conozco, la integración se hace con respecto a las variables x, o x1, x2, etc. Entonces se cumple esta fórmula y cuando uso este exponente característico de x, la fórmula que tenemos es esta en términos precisamente de las cantidades que Simon introdujo. Es decir, que la esperanza condicional de la función característica de la caminata reforzada la podemos escribir en términos del número de elementos que han sido repetidos exactamente cada veces y aparece este serie acá. Y pues ahora conocemos el resultado de Simon, es decir, que en la página previa conocemos esencialmente el comportamiento asintótico de esta cantidad. Y podemos también utilizar resultados de Ibragimov y Linick que nos precisa cómo se comporta el exponente característico phi de x y cómo se acerca al exponente característico de una variable estable que anoto por phi alfa de teta. Y cuando, bueno, luego son cosas un poco técnicas, pero lo que se puede establecer es que bueno, podemos calcular a la función característica de la caminata aleatoria reforzada, renormalizada por este coeficiente sigma de n a la potencia menos 1 entre alfa, y vemos que converge hasta exponencial de menos el exponente característico de la variable estable alfa evaluada en el parámetro teta, y hay una cierta constante C que depende de la ley de Joule-Simon. ¿Okay? Bueno, me disculpo por los argumentos que he dado en el caso alfa más chico que ρ, son un poco más complicados. No quiero entrar en los detalles técnicos. Solamente
quisiera acabar con como un resumen de esta plática. Entonces, lo que tenemos es una caminata aleatoria y no nos gusta tanto porque la encontramos muy, muy lenta. Entonces, para hacerla más rápida, podemos intentar un reforzamiento, pero pues a veces cuando se refuerza la caminata aleatoria, cuando se refuerzan los pasos, obtenemos los resultados opuestos a lo que esperamos. El reforzamiento, de hecho, hace que nuestra caminata aleatoria reforzada es más rápida, pero solamente cuando la alfa es más grande que 1. Y para la alfa más chico que 1 es exactamente el contrario. La caminata aleatoria reforzada baja de velocidad después del reforzamiento. Ok, muchas gracias. Y creo que no sé cómo hacerlo ahora. Voy a stop share. Y aquí, ya. Hubo un chat Sí. y eso no le... Aló, sí, hola, Sí. ¿se escucha bien, vos? Sí. Mauricio por acá. Jan, entonces hay algunas preguntas en el chat. Yo creo que las personas las pueden decir directamente, a lo mejor las anotaron ahí, pero las pueden leer. Milton Jara tenía algunas preguntas. Milton puede activar su micrófono y preguntar directamente. Hola, ¿qué tal? Ok, hola. Sí, yo tenía, la primera pregunta era sobre el caso ρ igual a 1. Ujú. ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay que hacer alguna corrección logarítmica para obtener algún teorema de límite? La verdad es que no lo sé. Entonces voy a contestar a otra pregunta, un poco parecida. Es lo que pasa para la alfa igual a 1. Porque hay algo un poco especial. Alfa igual a 1 es el caso típicamente de la ley de Cauchy. Y la ley de Cauchy tiene una propiedad muy, muy especial. Cuando se considera la suma de dos variables de Cauchy independientes, vas a tener una variable de Cauchy de parámetro 2, pero es lo mismo, tiene la misma ley que dos veces una variable de Cauchy. Es decir, que para una variable, cuando la x tiene la ley de Cauchy, vas a tener el mismo resultado cuando performas tu reforzamiento. No hace ninguna diferencia en términos de leyes si vas a repetir o innovar. Vas a tener una ley que siempre una variable que siempre va a tener la misma distribución. Ok, ahora para la ρ igual a 1, la verdad es que pues no lo sé. Sí, la verdad es que no lo sé. A veces hay, digo, cuando la alfa, bueno, también es, en el caso que estudió Silvia Businger, cuando la X también es tiene una ley estable, la transición de fase ocurre para alfa igual a ρ, y ella logró estudiar de manera más fina, y como lo había dicho, esencialmente hay un factor logarítmico que aparece. Entonces la normalización va a ser en n a la potencia 1 entre alfa, y también hay un factor logarítmico que aparece. Pero son casos bastante especiales. En generalidad no conozco la respuesta. Muy bien. Tenía otra pregunta sobre la función v, pero me parece que ya se respondió en la charla. Sale desde el Sí, límite de una martingala, así que básicamente es eso, ¿no? eso es, sí. Es el valor límite de una cierta martingala, y
a veces, bueno, podemos escribir unas ecuaciones para caracterizar a la ley, pero son ecuaciones bastante complicadas, inclusive en el caso de variables de Rademacher, que consideró Wojciechova y otros. No, bueno, sabemos que no es una distribución gaussiana, no es, pero sabemos muy poco. Ok, Muchas hay un par gracias. de preguntas más. Estaba Arturo Jaramillo por ahí. Si puedas activar tu micrófono y preguntar. Sí, lo acabo. Iba a preguntar si hay versiones funcionales del resultado. Es Sí. muy buena pregunta. Ok, hay resultados en dos direcciones. Bueno, primero, cuando la alfa vale 2, es decir, que tu variable aleatoria x es centrada y tiene una varianza finita. En este caso, hay un teorema límite funcional y lo interesante es que el proceso límite no va a ser un movimiento browniano. Es un movimiento, es un proceso gaussiano. Podemos calcular la función de covarianza, pero de una cierta manera se puede describir como un movimiento browniano con un ruido reforzado. Es muy informal, pero el reforzamiento perdure en el límite, en el sentido de que no vamos a tener un movimiento browniano. El reforzamiento siempre está presente en el límite y el límite no es... es un proceso interesante porque tiene varias propiedades parecidas a las de un movimiento browniano, como la inversión del tiempo, hay las propiedades de scaling, muchas propiedades son parecidas, pero la ley es singular con respecto a la ley browniana. Entonces, eso es un caso y también en su trabajo, Silvia Boisinger analizó en el caso de cuando la X tiene una ley estable, simétrica, y también se cumple convergencia, creo que solamente estableció convergencia de las dimensiones finitas. Pero hay un proceso estable en el límite, que no es el proceso de Lévy estable. También hay una cierta dependencia entre los... los incrementos no son independientes. De acuerdo. Okay. Gracias. Ok, y creo que hay una última pregunta de Adrián. Sí, Adrián. gracias. Me perdí un poco, creo, pero siempre asumes que las X son independientes e idénticamente distribuidas, ¿no es así? Sí. ¿Se ha considerado el caso ergódico o estacionario? No. Creo que... no. Porque igual y sale algo, no sé. Supongo, sí. Bueno, es una buena idea de investigación. No, sí. No lo sé para nada. No conozco la respuesta. No puedo decir más. Bueno, gracias. Gracias. Víctor, me parece que también. Sí, yo también tengo una pregunta. Joan, gracias, está muy interesante, está padre. Oye, yo te quería preguntar, condicionalmente al ambiente o al algoritmo, o sea, el proceso límite que en la versión funcional tendría incrementos independientes o cosas así, porque de alguna forma hay como renovaciones, ¿no? Cada vez que, o que se repite o que se innova, ¿no? Entonces, no sé si eso se hereda y permite entender los incrementos de alguna forma. No lo creo, porque bueno, en el caso cuando esa sucesión binomial de las epsilon es una sucesión de variables de Bernoulli,
Es lo más, tal vez el caso lo más sencillo. El límite no es el movimiento, y también vamos a suponer que la X es centrada y con varianza finita. El límite no es el movimiento browniano. Entonces, si perdura y en este caso, no veo bien cómo se puede decir que vamos a condicionar por el algoritmo. Tu algoritmo esencialmente es dado por esa sucesión de variables de Bernoulli. Es como no sé, como un ruido, no tiene mucha estructura. Pues no sé. Pero no creo que se puede ver como un proceso con incrementos independientes después de... Bueno, tal vez me equivoco, pero o entendí mal tu... Sí, sí, mi pregunta es si había forma de entender los incrementos, o sea, como cosas con incrementos independientes o cosas así. ¿No? Yo había pensado... Algo, digo. Sí, yo había pensado que tal vez hubiera sido posible que los procesos límites eran procesos con incrementos intercambiables, pero eso no es cierto. Ok. Pero sí los límites son infinitamente divisibles, ¿no? Sí, son infinitamente, sí, tienes toda la razón. Okay. Es algo que no es tan fácil de establecer. Okay. Y la otra pregunta era, bueno, esto es digamos, una versión de los teoremas límite débiles, ¿no? O sea, también si hay otros teoremas límite como local limit theorems o cosas así. Grandes desviaciones, etcétera. Eso no lo sé. Bueno, yo había pensado tratar de ver un poco cómo eran las grandes desviaciones, pero no logré hacer cualquier cosa. En un trabajo reciente me interesé al análogo del teorema de Donsker para la medida empírica. Entonces, es decir, que para hacer las cosas más sencillas, puedes suponer que la sucesión de X es una sucesión de variables uniformes. Puedes construir la medida empírica y ver cómo el reforzamiento afecta al comportamiento asintótico de la medida empírica. Y otra vez, bueno, se nota una transición de fase, pero son los únicos resultados que conozco. Me parece que, bueno, teoremas límites locales son muy difíciles, grandes desviaciones. Típicamente para tratar de entender las grandes desviaciones se necesitaría conocer bien la función característica y su comportamiento asintótico. Y las fórmulas que tenemos no son, son demasiado complicadas. Por lo menos lo único que puedo decir es que no he logrado cualquier resultado. Okay. Pero son preguntas muy interesantes, muy naturales. Okay. Ya, gracias. Gracias. Joan, ¿hay tiempo para una pregunta más? ¿Sí? ¿Tenemos tiempo para una más? Entonces, Gabriel tiene una pregunta que tal vez puedes... Hola, Jan. Hola, Gabriel. ¿Dónde estás? Hola, ¿cómo estás? En Suecia. La pregunta es, ¿qué tan óptimas son tus condiciones para la convergencia? En el sentido de que si hay ejemplos donde no se cumplen y aún así tienes convergencia, me refiero a la distribución de creo que la variable X. O sea, ¿de dónde vienen tus condiciones? Bueno, las condiciones esencialmente son condiciones para la convergencia de la caminata aleatoria usual. Y esas son
son optimales. Se sabe que bueno, la verdad es que no, a veces no es... perdón. No, perdón. Ahora sí entiendo mejor a tu pregunta. No sé si son bueno, para ciertos teoremas, por ejemplo, el teorema 1 y tal vez también el 2, no sé si las condiciones son optimales. Supongo que es posible mejorarlas un poco. Para los teoremas débiles, creo que más o menos son optimales porque ya son optimales en el caso usual. Entonces, la única hipótesis que hacemos es que X pertenece a un dominio de atracción de una ley estable. Y eso es algo bien conocido. Bueno, cómo se escribe en términos de la distribución de X es complicado, pero es bien conocido. Sí, bueno, me refería más por el tipo de condiciones eso, de las sumas que pides que sean finitas. ¿Esas aparecen porque el método que usaste? ¿O que esas deben ser las condiciones? Pero no te entendí. Digamos, creo que en el teorema 2 y en el teorema 3 pides que la sigma sea sumable, bueno, cierta sumabilidad. Sí, ok. ¿Y esas vienen porque el método que usas? No, creo que, bueno, la razón es que quisiera tener una estimación de esta función pi. No sé si te acuerdas, pero hay una pi que está definida como una serie, como un producto. Como un producto, sí. Y es preciso conocer el comportamiento asintótico de esta pi para desarrollar el argumento. Y las condiciones que impuse son... sí, tal vez se pueden mejorar un poco, pero realmente el espacio para mejorarlos es muy, muy estrecho. Es solamente un poquito más fuerte que suponer que sigma de n entre n converge hasta la Q. Y eso es algo que sí, realmente se necesita para, bueno, no sé si te acuerdas, pero había una parte donde expliqué que la pi de n se comporta como n a la potencia algo o como n. Y para asegurarse de que, bueno, sí, así es el comportamiento asintótico, se necesita un poquito más que solamente sigma de n entre n converge hasta la Q. Y, bueno, es algo un poco técnico, pero... Ok, no, sí. No es... Tendré que leer entonces. Gracias. Bueno, vamos a cerrar con eso las preguntas y quiero agradecer a John por su muy, muy entretenida y muy bonita charla. Agradecer también a todos los presentes. Yo no sé, en otros seminarios que he estado, la gente abre su micrófono y a ver si le podemos dar un aplauso para que al menos John lo escuche. Pues muchas gracias. Bueno, agradecerle. Muchas gracias. Agradecerle. María Emilia, ¿dónde estás? Aquí estoy en casa. Sí, pero no te veo. ¿Ya? Ya, ok. En fin. Un abrazo muy fuerte, muy Pues, bonita gracias, plática. gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, muy encerrada. Sí, parece. Pero pues parece que ahora nos tocó la segunda ola en Suiza. En Europa. ¿En Suiza? En Europa. En Suiza, sí. Las cifras son muy, muy malas. Bueno, no muy malas, pero empezaron otra vez a crecer. Los números se doblan cada 2 o 3 días. Pero tú estás en tu oficina.
Sí, bueno, Oficina, sí puedes ir a tu oficina. Sí, sí, O sí. es así. No, estoy en mi oficina. Lo único es que los cursos se imparten solamente por videoconferencia, pero la universidad ahora está abierta para los académicos, pero los estudiantes no pueden entrar en la universidad.